Morir sin cumplir tu sueño ya es cruel, pero recordar que esta es la segunda vez que mueres lo cambia todo. En su segunda vida, luchó desesperadamente por alcanzar el nivel máximo de magia, aunque había nacido sin talento. Murió lleno de remordimientos. Y, al cerrar los ojos, recuperó el recuerdo de una vida aún más antigua, donde él mismo había acabado con su existencia. Ahora, en su segunda reencarnación, despierta con todos sus recuerdos y con los poderes que obtuvo en su vida anterior. La historia arranca con un grupo de 5 cracks enfrentando al Rey Demonio, entre ellos el prota y el héroe. Después de una pelea épica, por fin lo derrotan. Luego los llaman frente al rey, quien les suelta el título de emperadores, uno de los honores más rotos del mundo, reservado solo para los magos más cabrones de los elementos: agua, fuego, tierra, viento y rayo. Y el del rayo es el prota. El rey se acerca y elogia al prota, ya que, a pesar de no ser el mago más roto de por ahí, ha logrado alcanzar el título de emperador, así que desde ahora podía sacar pecho y presentarse como emperador del rayo. El prota no pudo aguantar más y se le escaparon las lágrimas. Después de tanto esfuerzo y años de lucha, por fin su dedicación había valido la pena. La historia da un salto en el tiempo, y ahora el prota es un viejo. De repente aparece una niña que parece una elfa, llamada Merlín, y le dice que el desayuno está listo. Más tarde, el prota, llamado Eftal, estaba entrenando a Merlín y a otros niños, quienes eran todos sus discípulos. El ejercicio consistía en mantener una piedra equilibrada sobre la cabeza mientras mantenían activo un círculo mágico. Después les anunció que continuarían con el siguiente ejercicio, conjuros de nivel 4. Sin embargo, Merlín lo interrumpió con cara de preocupación y le dijo que mejor se fuera a descansar. Eftal respondió que no era necesario. Luego recordó que, después de la batalla contra el Rey Demonio, había encontrado a una madre demonio junto a su hija. Su madre había sido una víctima de esa batalla, además de que el prota había acabado con mucha gente del clan de Merlín, por lo que ahora sentía cargo de conciencia al ver que ella estaba tan preocupado por él. Eftal insistió en que continuarían practicando conjuros de nivel 4, pero Merlín pidió que les enseñara conjuros de nivel 6, argumentando que ella era la mejor alumna del Emperador del Rayo. El prota le respondió que era mejor seguir practicando la concentración, porque las bases eran muy importantes. Sin embargo, Merlín volvió a interrumpirlo y le dijo que necesitaba aprender más cosas. Luego bajó la mirada y pidió que olvidara lo que acababa de decir. Pero 3 doritos después, la niña se encontraba frente a un bosque oscuro, a punto de adentrarse sola sin avisarle a nadie. ¡Por Dios, tengo miedo! Finalmente llegó a una cueva. Su objetivo era derrotar al monstruo que vivía ahí y demostrar que era la alumna más fuerte del Emperador del Rayo. Así podría enseñarle a los demás y dejar que su maestro descansara un rato. Pero todo estaba a punto de valer queso, porque la magia de nivel 4 no había servido para nada. Entonces se detuvo y empezó a pedirles a los espíritus del viento que le echaran una mano, y Merlín terminó lanzando un hechizo de nivel 6. Desafortunadamente, tampoco sirvió de nada y el monstruo quedó completamente ileso. Justo cuando parecía que se iban a almorzar a Merlín, apareció Eftal y detuvo al monstruo. Pero el maestro estaba cabreadísimo con su alumna y empezó a regañarla. En pleno regaño, el monstruo volvió a aparecer a sus espaldas. Sin embargo, Eftal ya lo sabía. Empezó a farmear aura delante de Merlín y lanzó un hechizo de nivel 10 sin siquiera voltear a verlo, acabándolo de una vez por todas. Ya en la noche, Merlín estaba flipando a todo gas con el poder brutal que había mostrado Eftal. Pero de repente, él empezó a toser sangre. Rápidamente ella corrió a su lado para ver qué le ocurría. Eftal le preguntó si lo había visto. Merlín respondió que ya lo sabía y que por eso estaba tan desesperada por aprender más magia. Quería que él pudiera descansar. Le insistió en que debía reposar, pero el prota se levantó y le dijo que ya no le quedaba mucho tiempo, que muy pronto la abuela Coco vendría por él. Por eso no descansaba. Quería entrenar bien a sus alumnos, porque ellos lo sucederían cuando él ya no estuviera. También le contó que cuando era joven aspiraba a ser el más fuerte, pero un día se lesionó la rodilla. Todos los magos aspiran a ser el más fuerte, y él no era la excepción, pero por desgracia, para él se trataba de un sueño imposible. Merlín le contestó que eso no tenía sentido, porque de todos los emperadores él era claramente el más fuerte. Después de todo, ese mismo día había soltado un hechizo de nivel 10, entonces Eftal le contó que durante la batalla contra el Rey Demonio, al ser el más viejo del grupo, le costaba mucho pelear, a diferencia de sus compañeros más jóvenes.
A la mañana siguiente, uno de sus alumnos llegó muy alterado, haciendo un escándalo. Le traía unos papeles a Eftal y le soltó una bomba. Su antiguo compañero, el emperador del fuego, había terminado su teoría de actitud mágica. Eftal se sorprendió, pues esa teoría se consideraba imposible. Inmediatamente reunió a todos sus discípulos, le arrancó un pelo a Merlín y lo colocó en un frasco. Según la teoría, al ponerlo en frascos con agua tratada para cada elemento, viento, fuego, tierra y agua, la intensidad y el color que se iluminara determinarían el rango del usuario, entre E y S. Los chamacos se quedaron viendo cómo los frascos de viento y agua brillaban como locos, por lo que Merlín tenía rango S en esos dos elementos. En los demás elementos, su rango era C y B. A Merlín no parecía importarle mucho, pero a Eftal sí. Él la había criado desde bebé y ya había notado que ella tenía mayor afinidad con el viento y el agua. Además, hasta ese momento, descubrir la afinidad mágica era un proceso muy complicado, ya que había que enseñar hechizos básicos de cada elemento durante un tiempo para ver en cuál destacaba más el usuario. Sin embargo, gracias a la teoría descubierta por el Emperador del Fuego, ahora sería posible saber desde el nacimiento a qué elemento pertenecía cada persona. Eftal no se aguantó las ganas y decidió someterse también a la prueba. Aunque sabía que nunca llegaría a la cima de la magia, quería confirmar si al menos había tenido el talento necesario. Se había esforzado más que nadie en el mundo para convertirse en el más fuerte, aunque nunca lo logró. Desafortunadamente, cuando colocaron su cabello en los frascos, ninguna de las aguas cambió de color, lo que significaba que no tenía ninguna afinidad mágica. El prota entró en crisis porque no tener afinidad mágica significaba que ningún espíritu lo bendeciría. Merlín se acercó preocupada y sugirió que lo intentaran de nuevo, pensando que tal vez habían cometido un error en el proceso. Sin embargo, después de varios intentos, ninguno de los frascos se iluminó. En ese momento lo comprendió todo. Siempre había sido el más lento aprendiendo magia y solo su perseverancia lo había llevado hasta donde estaba. La verdadera razón por la que nunca pudo alcanzar a los otros emperadores era porque nunca tuvo afinidad mágica. Reconocerlo afectó gravemente su salud y terminó muy enfermo en su cama. Saber que nunca había tenido una oportunidad real de llegar a la cima lo llenó de frustración y finalmente murió, pero de repente apareció algo frente a él. Habilidad, segunda reencarnación. Entonces apareció en una sala y de pronto recordó que tenía esa habilidad. Se dio cuenta de que ya habían pasado 50 años. En ese momento apareció una diosa con un buen par de tramas y empezó a recordar que no era la primera vez que la veía, porque ya se había desvivido en un mundo anterior. La diosa le explicó que gracias a su habilidad inquebrantable había podido llegar tan lejos y darlo todo hasta el final. Luego le ofreció 2 habilidades más para su segunda reencarnación, pero el prota la dobló y se lo pasó a la siguiente persona, ya que aún conserva sus conocimientos mágicos y eso le basta. La diosa lo elogió, pues una de las razones por las que se había convertido en emperador mágico había sido su fuerza de voluntad. Finalmente se despidieron y el prota volvió a reencarnar. Rápidamente salió de su habitación para ver qué onda y verse en un espejo, pero su madre lo interceptó y lo asfixió entre sus tremendas tramas, llamándolo Eftal. Al parecer tenía el mismo nombre. Mientras iban a desayunar, el prota nos cuenta que gracias a su habilidad de segunda reencarnación, está viviendo su tercera vida. A los 4 años regresaron todos los recuerdos del viejo Eftal. Entonces recordó la teoría del Emperador del Fuego y corrió a hacerse la prueba de afinidad mágica. El resultado fue el mismo, 0 afinidad. Mientras se lamentaba, un dragón cabreado pasó volando sobre él. Al ver que tenía los ojos color carmesí, pensó que alguien lo había enfurecido. Detrás venía un grupo de soldados persiguiéndolo hacia la capital. El prota estuvo a punto de salir corriendo a detenerlo, pero recordó que ya no estaba en su prime. Se lamentó por no haber elegido un cuerpo que pudiera usar magia. En ese instante recordó el conjuro que creó en su vida anterior, nivel 10 Eftal. Un círculo mágico apareció sobre él y lanzó un rayo enorme hacia el dragón, cocinándolo al instante. El prota se quedó impresionado al darse cuenta de que podía usar las habilidades de su vida anterior a máximo nivel. Más tarde vemos a Eftal estudiando mientras nos cuenta que ya han pasado 3 años desde que su conciencia reencarnó. Además, explica que se encuentra en el mismo mundo de su vida pasada, pero 400 años después. A la mañana siguiente llega el hermano mayor del prota, Frazier. Él le entrega algo de dinero a la mamá del prota. Luego se acerca a Eftal y se da cuenta de que está estudiando. Eftal le responde que son libros interesantes. Entonces su hermano le dice que la próxima vez le traerá más libros, lo que pone muy feliz a Eftal. Su mamá comenta que se nota que es hijo de su padre y Frazier dice que sí, que su padre se pondrá muy contento. Al escuchar eso, Eftal pregunta cuándo podrá conocer a su padre. Lamentablemente, su hermano le responde que su padre es una persona muy ocupada. Eso pone triste a Eftal, que se pone a pensar que nunca conoció a su padre, una figura muy importante en el mundo de la magia en el Reino Azul, el duque Orkut. Un descendiente de su yo pasado, el Emperador del Rayo. Además nos cuenta que, como su madre no tiene afinidad mágica, es despreciada por la esposa del duque y las demás concubinas, por lo que terminaron desterrándolos a un lugar remoto.
Luego nos habla de Frasier, el segundo hijo de la esposa del duque, que se compadeció de ellos y por eso los cuida. Más tarde este le pregunta a Eftal qué piensa hacer en el futuro con todo lo que estudia. El prota se emociona y dice que cuando cumpla 15 años irá a la capital, pero su mamá lo corta antes de que termine de hablar y le dice que él es como ella, sin afinidad mágica, por lo que tenía pensado que aprendiera esgrima y enviarlo a la escuela militar. Frasier responde que es una buena idea y que él fue el mejor de su clase en la escuela militar. Además explica que los espadachines mágicos no son muy comunes, por lo que el ejército los trata muy bien. Como ahora tiene tiempo libre, se ofrece a enseñarle un poco. Es así que ambos se fueron al bosque a practicar. Frasier le dice que tiene buen manejo de la espada, pero el prota está pensando que ahora todo encaja. Su hermano siempre le enseñaba materias generales y ciencias militares, porque desde el principio quería que fuera a la escuela militar. Al final el prota no se aguanta más y le confiesa que en realidad quiere ir a la academia de magia. Entonces su hermano le dice que lanzará un hechizo y que si de alguna forma logra replicarlo, él mismo lo recomendará a la academia de magia. Pero en su mente le pide disculpas y aunque sea cruel, espera que con esa demostración se rinda. Y al más puro estilo del Capitán Guinea, empieza a hacer una serie de poses raras mientras le pide a los espíritus del viento que le echen una mano, y termina lanzando un hechizo cortante de nivel 2. Al terminar, Eftal le pregunta si eso fue todo, lo que sorprende mucho a Frasier, quien le explica que lanzar un hechizo de ese nivel requiere, pero antes de que termine de hablar, Eftal lanza un hechizo aún más poderoso. Después de semejante papeada, su hermano se queda pensando que solo un sabio que entrenó décadas sería capaz de hacer algo así de repente y sin conjurar. Se voltea hacia Eftal y le pregunta qué carajos acababa de hacer. El prota se sorprende y se disculpa, diciendo que solo había intentado copiar su hechizo de nivel 2, pero terminó haciendo uno de nivel 4. Frasier se queda en shock, porque eso es magia de rango altísimo. Se acerca y le pregunta cómo aprendió a usar magia tan avanzada. El prota intenta explicárselo con un par de cosas raras y termina diciendo que al final su hechizo llegó al nivel 10. Eso deja a Frasier aún más sorprendido, porque eso es básicamente tecnología perdida. Frasier terminó desmayándose. Eftal llegó a la conclusión de que algo estaba muy mal en esta nueva era. Además recordó cómo todos se quedaron con la boca abierta cuando vieron caer al dragón que había derrotado con su hechizo, atribuyéndoselo a Dios porque solo él podría hacer algo así. Ya en la tarde, el prota estaba investigando sobre los niveles de magia y se dio cuenta de que la civilización mágica se había vuelto bastante vaga. Lo que antes se consideraba normal, en esta era es visto como la cima absoluta de la magia. Además, lanzar hechizos sin siquiera conjurar ni siquiera es algo común. De pronto Frasier se despertó. Un niño de 7 años lanza hechizos sin conjurar. El prota le dice que no sabe de qué está hablando. Le explicó que después de lanzar su hechizo contra el árbol, un fragmento cayó sobre él y lo golpeó en la cabeza, provocando que se desmayara. Días después siguieron entrenando. Eftal estaba tirado en el piso pensando que no quería ir a la escuela militar, pero su habilidad inquebrantable hacía que cuanto más lo derrotaban, más se cabreara. El tiempo pasó y Eftal ya cumplió 10 años. Ahora usar una espada le parece divertido y el apodo de espadachín mágico no le disgusta como título. De repente apareció Frasier para avisarle que ya iban a empezar el entrenamiento, pero hoy sería una sesión especial porque había traído a un entrenador. El prota se quedó tieso al verlo. Era el ex comandante de caballeros del Reino Azul, el señor Moria. Sin perder más tiempo, Moria le pidió a Eftal que lo atacara. El prota no se atrevió a atacar primero, ya que podía sentir el enorme ki que desprendía el tipo. Por eso, Moria tomó la iniciativa. Para poder seguirle el ritmo, el prota tuvo que usar mejora física. Moria quedó sorprendido al ver que alguien tan joven podía utilizar esa habilidad y entendió por qué Frasier lo había recomendado. Frasier explicó que, mientras lo entrenaba, descubrió que controlaba su maná como un auténtico mago o incluso como un sabio. Aquellas palabras hicieron que Moria estallara en risas. Eso terminó molestando al prota, que volvió a lanzarse al ataque. Mientras medían fuerzas con sus espadas, Eftal encontró una apertura, desarmó a Moria, lo sujetó del brazo y lo lanzó contra el suelo. El prota recordó que en una de sus vidas anteriores había aprendido ese tipo de lanzamientos. Moria se puso de pie y aceptó su derrota. Luego miró al prota y le dijo que había aprobado la prueba, aunque también dejó claro que en el duelo de espadas, el vencedor había sido él. Después de eso, Frasier le explicó que Moria era el director de la Escuela de Ciencias Militares de Azul. Eso significaba que al cumplir los 15 años, Eftal será estudiante de una institución prestigiosa y añadió que su madre se sentirá muy orgullosa de él. El tiempo volvió a pasar. Frasier se encontraba en la casa del prota junto a su madre, preocupado porque Eftal seguía entrenando bajo la lluvia. En algún lugar del bosque, Eftal, ya con 14 años, practicaba su ataque especial, y es que había notado un desfase entre el nivel 9 y 10.
Además, aprovechaba los días lluviosos porque nadie podía notar lo que estaba haciendo, hasta que su hermano llegó gritando, ya que había visto caer un enorme rayo. Eftal le dijo que todo estaba bien, que no pasaba nada. Su hermano le advirtió que debía mantenerse sano, porque el siguiente año ingresaría a la escuela. El prota nos cuenta que en ese mundo se llega a la adultez a los 15 años. Mientras caminaban de regreso a casa, seguía pensando que no podía ir a la escuela militar porque tenía planeado escapar cuando cumpliera 15 años para llegar a la Academia Mágica. Cuando llegaron, Frasier les contó a Eftal y a su madre que su padre quería verlo. Su madre empezó a llorar de emoción y a agradecerle, porque fue él quien le enseñó esgrima y ciencias militares. Pero Eftal no le veía mucho sentido reunirse con un hombre que lo había ignorado durante 14 años. Su hermano también terminó llorando. Al ver la escena, el prota no pudo negarse y terminó cediendo. Cuando llegó a la mansión de su padre, el prota se presentó con entusiasmo llamándolo padre, pero a su padre no le gustó y le exigió que lo llamara Duque Orcot. Además le dijo que nunca lo reconocería como hijo porque solo traería vergüenza a la familia. Su padre le dijo que el emperador del rayo debía estar llorando al ver que el prota descendía de él y aún así no poseía afinidad mágica. Pero el prota pensó para sí mismo que sí estaba llorando, pero porque había conocido a su descendiente y era un patán. Luego le dijo que había oído que recibió una invitación especial para la escuela militar. Eftal se lo confirmó, lo que hizo que su padre empezara a reírse a carcajadas y decir que eso era una gran noticia. El prota pensó que tal vez sí estaba feliz por él. Rápidamente cambió el ambiente cuando el duque dijo que ahora ya no tendría que pagar su comida. Como iba por invitación, tendría alojamiento y comida gratis, y desde tercero le pagarían un estipendio. Además le advirtió que todo estaría bien mientras no avergonzara su apellido. Eftal no paraba de repetir en su mente que el tipo era una popó. Al final el duque le ordenó a su guardia de al lado, que también era su hijo, que comprobara si era lo suficientemente fuerte para no hacer el ridículo en la escuela. Así que todos fueron al patio. El hermano del prota lo estaba aconsejando. El oponente del prota le lanza una espada de madera pesada y le advierte que puede quebrar huesos, preguntándole si lo entiende. Pero el prota no entiende nada, lo que hace cabrear a su oponente Joachim. Este empieza a provocarlo insultando a su madre. El prota ya no se aguanta más y se lanza sobre Joachim, pero él logra esquivar el ataque con dificultad y empiezan a tener varios choques de espadas. En el último movimiento, Eftal mejora su habilidad física y termina venciendo a Joachim. Y le advierte que si vuelve a insultar a su madre la próxima vez lo mandará con la abuela Coco. Luego se acerca a su madre y le dice que ya es hora de ir a casa. Se voltea hacia su padre y le da las gracias por invitarlo. Su padre, que está muerto de miedo, le desea suerte el próximo año en la escuela militar. De regreso en su casa, Eftal y su madre se estaban preparando para cenar, hasta que alguien tocó la puerta. Cuando fueron a ver quién era, encontraron a Frasier cargando a un bebé, junto a Moria. Luego pasamos a un flashback, donde vemos a Frasier y Moria reunidos frente a varios hombres, anunciándoles que los caballeros sagrados y el ejército habían partido a luchar contra el país vecino. Moria le preguntó a Frasier si era necesario traer a los estudiantes de la escuela militar para proteger la ciudad. Poco después, vemos cómo la ciudad termina siendo atacada. De vuelta en el presente, el prota recordó que el segundo hijo del último rey de Azul era más talentoso que el mayor, por lo que terminó convirtiéndose en rey, mientras que su hermano pasó a ser el ministro real. Como el segundo hijo no tenía herederos, todo apuntaba a que el hijo del hermano mayor sería el próximo rey. Pero todo cambió cuando el rey actual tuvo un hijo. Frasier le comentó a Eftal que su padre tenía algo que ver con la invasión de los bárbaros a la capital. También dijo que para poner al bebé a salvo era necesario llevarlo con el ejército. A la mañana siguiente, cuando estaban a punto de irse, el prota les pidió que lo llevaran con ellos. Nadie se opuso, así que se despidió de su madre, quien no pudo contener las lágrimas. Mientras avanzaban por el bosque, un estruendo llamó su atención. Sin perder tiempo, aceleraron el paso para salir de allí cuanto antes. Pero justo cuando estaban a punto de abandonar el bosque, se toparon con la división personal de magos al servicio del duque. Cuando pensaron en regresar por donde habían venido, se dieron cuenta de que todo estaba en llamas. Habían quedado completamente atrapados. Por un lado tenían el fuego y por el otro a la división de magos. Así que Frasier se ofreció a hablar con su padre. Se paró frente a él y le pidió que detuviera todo. El duque se acercó para escuchar a su hijo, pero terminó diciéndole que no era más que un estorbo. Luego sacó un instrumento y liberó un rayo que impactó sobre Frasier. Después, un grupo de magos se reunió y lanzó un hechizo contra él. Moria reconoció la magia al instante y dijo que se trataba del hechizo de nivel 6, Eftal. El prota intentó correr para ayudar a su hermano, pero Moria lo detuvo. Finalmente, el hechizo impactó sobre Frasier. El prota, impactado por la escena, se cabreó y empezó a recordar todos los momentos que vivió junto a su hermano. Entonces avanzó y lanzó un hechizo de hielo de nivel 9, congelando todo el campo de batalla y extinguiendo las llamas al instante. El enemigo reconoció el hechizo como uno de nivel extraordinario.
Por otro lado, Eftal seguía avanzando hacia el enemigo mientras decía que la magia de agua no era su especialidad. Rápidamente, varios magos enemigos empezaron a lanzarle una lluvia de hechizos, pero el prota lo resistió como si nada gracias a un círculo mágico de defensa continua. Al ver que sus ataques no funcionaban, el duque ordenó que usaran su hechizo más poderoso, así que todos los magos lanzaron el hechizo de nivel 6 Eftal, pero todo fue en vano, ya que el prota volvió a resistir el ataque. El enemigo reconoció que el prota era un monstruo. Eftal se movió a toda velocidad y comenzó a eliminar a los enemigos uno por uno. En ese momento, reconoció que le gustaba usar la espada, luego la cubrió con magia y volvió a lanzarse al ataque. Después levantó una mano y empezó a presumir su superioridad, diciendo que, a diferencia de ellos, que solo controlaban electricidad estática, él controlaba el mismísimo rayo. Acto seguido, lanzó su hechizo de nivel 10 Eftal. Al final, los únicos que quedaron fueron su padre y su hermano, Huachín. Días después, ambos terminaron siendo ejecutados. Días después, vemos que Frazier había sobrevivido. Él cuenta que fue gracias a un collar familiar. El prota reconoce el collar como la guardia de Oberon, ya que antes le pertenecía. Luego se acerca para abrazar a su hermano. También nos cuentan que tras la ejecución de su padre, se habló de quitarle su título, pero como Frazier arriesgó su vida para salvar al príncipe, conservó el título y pasó a estar al mando de la mansión. Días después, Eftal les muestra todo su poder a Moria y Frazier. Luego se disculpa por habérselos ocultado, pero ambos lo entienden, ya que alguien con un poder como el suyo tenía razones para mantenerlo en secreto. Finalmente, le preguntan qué piensa hacer de ahora en adelante. El prota responde que irá a la escuela de magia para hacerse aún más fuerte. 3 doritos después, vemos a su madre despidiéndolo y diciéndole que ya era un adulto, que era libre de hacer lo que quisiera, pero que nunca olvidara que siempre tendría un lugar al que regresar. Su madre no pudo contenerse y terminó corriendo hacia él para abrazarlo. Eftal le agradeció por haberlo criado durante 15 años. Moria tampoco se controla y empezó a llorar. Finalmente, Eftal se despidió de todos mientras se decía a sí mismo que superaría el límite de su talento. Luego lo vemos llegando a un asentamiento, donde se detiene al ver una casa de té que más bien era una tienda. Mientras tomaba su té, en una mesa cercana un anciano empezó a simpear y a pedirle al mago Edwards de las llamas locas que aceptara enseñarles a sus alumnos. Pero al tipo le molestó tanto halago y le respondió que no debía hablarle sin su permiso, ya que estaba leyendo. Después empezó a presumir que, con solo 20 años, ya era un aventurero de rango A, mientras que el anciano, con 50 años, apenas era rango C y solo servía para enseñarles a unos niños en medio de la nada. Aún así, el anciano insistió en que esa misma noche le tenían preparado un banquete de bienvenida. Pero Edwards respondió que esa noche sería especial para él y su esclava demonio, ya que la marca de esclavitud terminaría de fijarse y podrá hacerle el deli. Eftal había escuchado toda la conversación y pensó que aquello era repugnante. No pudo evitar pensar en Merlin y en que ella pudo haber terminado igual de no haberla acogido. El ambiente fue interrumpido por un hombre que llegó pidiendo ayuda porque había aparecido un orco gigante. El prota salió para ver qué onda, mientras todos los lugareños entraban en pánico. ¿Cómo está, muchacho? Pero el anciano gritó que no se preocuparan, ya que el mago Edwards de las Llamas Locas, aventurero de rango A, estaba allí y él se encargaría del orco. Llamas Locas lo confirmó y dijo que esa forma de vida inferior no representaba ningún problema para él. Las mujeres presentes no pudieron evitar quedarse impresionadas. Llamas Locas se acercó al orco y les dijo a los lugareños que pocas veces tenían la oportunidad de presenciar algo así. Entonces le pidió a los espíritus del aire ayuda y lanzó un hechizo de llamas de nivel 4 contra el orco. Él y todos los presentes pensaron que eso había sido suficiente para derrotarlo, pero cuando el humo se disipó, el orco seguía completamente intacto. Llamas Locas se dio cuenta de que no era un orco gigante, sino un orco desenfrenado, y por eso su hechizo no había funcionado. Al reconocer que no podía vencerlo, decidió huir, y levantó una barrera para encerrar a todos los lugareños y usarlos como carnada. Todos entraron en pánico, pero el prota, que también estaba dentro de la barrera, la disipó. El anciano se dio cuenta de que había sido él, además de notar que lo había hecho sin recitar ningún conjuro. Mientras el orco se acercaba a Eftal, él pensaba en cómo derrotarlo sin llamar la atención. Entonces se le ocurrió lanzar un hechizo de nivel 3 y justo después, sin que nadie lo notara, rematarlo con uno de nivel 9. Así que rápidamente lanzó un hechizo de nivel 3 contra el orco. Pero ese ataque por sí solo fue más que suficiente para acabar con el monstruo. El anciano notó que el prota había forjado y refinado su hechizo, a diferencia de Llamas Locas. Por lo tanto, aquel hechizo de nivel 3 tenía la potencia de uno de nivel 5. Empezó a preguntarse cómo lo había conseguido si apenas parecía tener 14 o 15 años. La multitud empezó a reunirse y Eftal pensó que era por él.
Pero, en realidad, todos habían ido por el delicioso aroma que desprendía el orco mientras se asaba. Eftal aprovechó el bug y corrió a la casa de té para recoger sus cosas. Antes de irse, le dijo a Llamas Locas que aprendiera a respetar a los mayores, ya que el anciano entendía mucho más sobre el arte de la magia que él. Además, encerrarlos a todos dentro de esa barrera había sido un intento de enviarlos con la abuela Coco, y eso era un crimen. Por esa razón, un criminal no tenía derecho a poseer esclavos, así que le ordenó liberar a su esclava y entregarla a las autoridades. Después de decir eso, se marchó. Aquellas palabras provocaron cosas a la esclava, quien terminó siguiéndolo. Eftal se detuvo y le preguntó qué quería. La chica le pidió que se convirtiera en su amo. El prota se sorprendió, entonces la chica se arrodilló y le dijo que, si no aceptaba, la arrestarían como esclava fugitiva. El prota lo comprendió y sabía que, si un esclavo quedaba sin amo, cualquiera podía reclamarlo. Ella comentó que el prota era 1000 veces mejor que el hombre que la tenía antes. Eftal le preguntó cómo había acabado así, si era un demonio. Ella respondió que su clan había sido esclavo de los humanos desde que perdieron la guerra contra las naciones humanas. Después le contó que descendía de la realeza demoníaca y que, además, era pariente lejana de Merlín, la directora de Altena, la prestigiosa Academia de Magia. Eftal le pidió que repitiera lo que acababa de decir, entonces la chica le explicó que Merlín era la maga demoníaca más poderosa. El prota no pudo evitar alegrarse al saber que, después de 400 años, su discípula se había hecho un nombre, y ahora era la directora de la Academia de Magia. Al final le dijo a la chica que aceptaba ser su amo por un tiempo, luego le preguntó cuál era su nombre, y ella respondió que se llamaba Anastasia. Ambos se pusieron en marcha y llegaron a una ciudad. Anastasia le preguntó qué hacían allí, a lo que el prota respondió que el examen para ingresar a la Academia de Magia se realizaría allí al día siguiente. Ella pensó que él ya era demasiado fuerte como para tener que inscribirse. Poco después, a ella le empezaron a sonar las tripas del hambre, así que Eftal la invitó a comer. Terminó llevándola a un lugar que parecía muy caro. Al entrar, los meseros lo recibieron con cierta duda, pero aún así los guiaron hasta una mesa. Cuando llegaron, los demás clientes empezaron a murmurar al ver a la esclava. Eso hizo sentir mal a Anastasia, por lo que terminó sentándose en el suelo. Aunque ella le explicó que ese era el lugar que debía ocupar un esclavo, Eftal insistió en que se sentara a su lado, en la mesa. Ella aceptó y dijo que el asiento era muy cómodo. Pero poco después apareció otro mesero para decirles que el restaurante solo atendía a la clase alta y que el prota aparecía de clase baja, por lo que el otro mesero había cometido un error al darles una mesa. También les dijo que los esclavos tenían prohibido sentarse. Anastasia le sugirió a Eftal que mejor fueran a comer a los puestos de afuera, pero el prota sacó 3 gotas de dragón y se las entregó al mesero. Luego le dijo que, si no era suficiente, todavía tenía más. Cada gota de dragón valía más de 500 monedas de oro. Eftal le dijo que se quedara con el cambio y les trajera la mejor carne del lugar. El mesero, sorprendido, les ordenó a los demás que los llevaran a la sala VIP y que atendieran al prota y a la señorita con el mejor servicio. Mientras tanto, Eftal pensaba que todo ese dinero se lo había dado su madre, aunque originalmente había pertenecido a su padre. Ya en la sala VIP, Eftal le dijo a Anastasia que comiera y que lo tomara como una forma de decirle que le gustaba tenerla cerca. También le preguntó si le caía mal, porque no estaba comiendo. Ella respondió que no. Luego, Eftal le dijo que, si en algún momento algo le molestaba, tenía permitido enojarse, aunque ella no entendía muy bien a qué se refería. Eftal comprendió que, después de pasar tanto tiempo como esclava, había olvidado lo que significaba enojarse. Entonces le pidió que intentara enojarse con él para ver qué onda. Al día siguiente, ya se encontraban en el lugar donde se realizaría la prueba para entrar a la academia. Anastasia estaba muy feliz por la ropa nueva que le había comprado el prota. Luego comentó que había mucha gente. Eftal le explicó que, si te graduabas de una academia, tendrías chamba asegurada. Después le sugirió que ella también presentara la prueba, aunque Anastasia tenía sus dudas. Eftal pensó que no tendría ningún problema, ya que ella poseía mucho más talento mágico que la mayoría de los humanos. Poco después apareció un hombre anunciando que comenzaría la primera etapa del examen, una batalla campal. Se presentó como el supervisor del examen, Franz Bauer, y anunció que lucharían hasta que solo 5 participantes quedaran de pie. Se permitía el uso de magia y armas. El único objetivo era sacar a los rivales del campo de combate. Después de esa explicación, se dio la orden de que 50 participantes entraran al cuadrilátero. Luego vemos al supervisor pensando que esa era la mejor chamba para un aventurero de rango B como él, supervisar a unos mocosos que no destacaban y encima recibir un buen pago. Mientras tanto, en el cuadrilátero, el prota y Anastasia ya estaban rodeados. El supervisor lo justificó diciendo que en una batalla campal, lo más básico era eliminar primero a los más débiles. ¡Helicóptero, helicóptero! Pero mientras hablaba, el prota comenzó a sacar del campo a varios participantes. Franz pensó que seguramente sabía usar cierta mejora de habilidad física. Entonces explicó que en una batalla campal también era normal que todos se unieran para eliminar primero a los más fuertes.
Pero en ese momento, Anastasia lanzó el hechizo Besos de Sylphie de nivel 3 y eliminó a 16 participantes de un solo ataque. Los demás aspirantes pensaron que una novata no debería ser capaz de usar un hechizo así, y que si ya tenía ese level, ni siquiera debería haberse inscrito al examen. Ella se disculpó con el prota porque se le había pasado la mano, pero él le respondió que era justo lo que esperaba. Anastasia tenía mucho más talento para la magia. Después le preguntó si no podía lanzar hechizos sin conjurar. El supervisor también escuchó la pregunta y pensó que el prota ni siquiera conocía lo más básico. Anastasia le explicó que todo el mundo sabía que lanzar hechizos sin conjurar era imposible, pero el prota respondió: si gastas tiempo conjurando, no podrás hacer esto. Y activó 4 hechizos de nivel 4 de forma paralela, mandando a volar a todos los participantes. El supervisor ya no soportó y anunció que el prota y Anastasia habían aprobado la primera prueba. En la siguiente escena, ambos aparecen realizando la prueba escrita. Para Eftal, que en su vida pasada había dominado los estudios mágicos, todo era muy sencillo. Aún así, reconoció que eran demasiadas preguntas. Después de la prueba, Anastasia le preguntó a Eftal qué tal le había ido. Él respondió que, aunque eran muchas preguntas, las había resuelto todas, ya que pensó que debía contestarlas todas para aprobar. Pero Anastasia le explicó que solo era necesario responder las preguntas relacionadas con su especialidad. Más tarde, el director estaba completamente impresionado, ya que era la primera vez que un estudiante obtenía 958 puntos en el examen. El director preguntó quién era y si acaso había hecho trampa. Uno de los profesores respondió que se trataba del inscrito número 588, llamado Eftal Orcott. También comentó que tenía el mismo nombre que el Emperador del Rayo. Al escuchar eso, el director dijo que sus padres habían sido muy atrevidos al ponerle ese nombre, ya que para cualquiera que siguiera el camino de la magia, aquello rozaba la blasfemia. En ese momento llegó el supervisor de la primera prueba para informar que el prota había realizado activaciones paralelas de un hechizo de nivel 4. El director volvió a impresionarse. Comentaron que la mayoría de estudiantes llegaban a la universidad sin usar hechizos de nivel 4. Y en cuanto a las activaciones paralelas, ni siquiera los docentes eran capaces de realizarlas. Por lo tanto, los resultados del examen escrito eran legítimos. Finalmente, el director se preguntó si el prota podría ser la reencarnación del Emperador del Rayo. Por otro lado, Eftal y Anastasia se encontraban revisando los resultados de las pruebas. Ella corrió a abrazarlo al ver que había aprobado, pero rápidamente se separó al notar que todos los estaban mirando. Eftal le dijo que ahora que había aprobado, podrá tener una vida estudiantil normal. Sin embargo, después de revisar la lista de resultados, el prota se preocupó, ya que su número no aparecía entre los aprobados. Se le hizo muy raro porque estaba seguro de que había respondido todo correctamente. Entonces se preguntó si acaso le habían hecho una prueba de aptitud mágica sin que se diera cuenta. Anastasia se cabreó y dijo que iría a protestar, pero se detuvo al ver una placa colocada en un pilar. En ella aparecía el prota. Había sido elegido como alumno con beca de privilegio. Sin embargo, Eftal no entendía qué significaba eso. Más tarde, vemos a Anastasia llevándole unos papeles al prota donde se explicaba en qué consistía la beca de privilegio. Incluía matrícula, comida y alojamiento gratis, además de una remuneración en efectivo. A cambio, debía participar en actividades de promoción de la escuela y representar a la academia en eventos intercolegiales. Al ver todo eso, el prota pensó que prácticamente sería la mascota de la escuela. Además, aquello no se acercaba en nada a lo que él pretendía hacer en la academia, ya que simplemente quería usar la biblioteca y otras instalaciones para encontrar avances en la aptitud mágica. Mientras caminaban por los pasillos, Eftal pensaba que ni siquiera podía negarse a aceptar la beca. De pronto, se distrajo al ver a una persona. Al observarla con atención, se dio cuenta de que era Merlín. Instintivamente, se escondió. Volvió a asomarse para asegurarse y, aunque ahora era más grande por todos lados, no había duda de que era ella. Entonces se preguntó qué hacía allí. Él sabía que Merlín lo conocía lo suficiente como para reconocerlo. Y si alguien descubría que había reencarnado, todo se jodería. Así que le dijo a Anastasia que se fueran de allí. Pero Merlín sintió el ki de Eftal y se dio la vuelta. Sin embargo, ya no había nadie. Después vio al prota y le gritó que se detuviera. Corrió a todo gas para interceptarlo. Cuando finalmente lo alcanzó, no dudó ni un segundo en preguntarle si tenía alguna relación con el Emperador del Rayo. El prota intentó hacerse el tonto, diciendo que no entendía de qué estaba hablando. Luego le dijo a Anastasia que tenía hambre, la tomó de la mano y ambos salieron corriendo de allí. Después de escapar, el prota le preguntó si no la había reconocido. Anastasia respondió que no y preguntó si aquella mujer era Merlín, su pariente lejana. Entonces explicó que Merlín era hija del Rey Demonio. Además, sus parientes le habían contado que, hace 10 generaciones, el jefe de su clan fue el anterior Rey Demonio. El prota lo comprendió y pensó que eso explicaba por qué Merlín y Anastasia no se parecían demasiado.
Luego se preguntó qué hacía Merlín allí, si era la directora de la Academia Altena y ellos estaban en la Academia Krone. Más tarde, el director se encontraba dando el discurso de bienvenida a los nuevos estudiantes, haciendo énfasis en los alumnos de la clase especial y en los de la clase aún más especial. Luego anunció que ese día tenían como invitada a Merlín, directora de la Academia de Magia Altena. Ella pasó al frente y también se mandó un discurso y felicitó a todos por haber ingresado a la academia. El prota sintió alivio al saber que ella no enseñaría allí, pero su tranquilidad terminó cuando el director anunció que el representante estudiantil daría unas palabras, que en ese caso era él. Entonces lo presentó con su nombre y apellido. Al escuchar el nombre de Eftal, Merlín se sorprendió. El prota pasó al frente, mientras los demás estudiantes murmuraban que había obtenido la nota más alta. Por supuesto, Merlín se colocó frente a él con una expresión muy seria. 3 doritos después, Eftal se encontraba siendo acosado por varias chicas, ya que se había vuelto popular. Incluso se atrevieron a preguntarle si tenía novia. Anastasia, que estaba observando toda la escena, solo podía pensar en que el prota no se olvidara de que ella lo había encontrado primero. De pronto apareció Merlín con actitud sometedora. Golpeó varios papeles sobre la mesa del prota. Las demás chicas que estaban allí se marcharon de inmediato, ya que les dio miedo. Merlín le dijo que ya le habían contado varias cosas sobre él. Luego tomó una silla, se sentó y le preguntó si conocía el concepto de la reencarnación. El prota se asustó y recordó que ella siempre había sido muy astuta. Él volvió a intentar hacerse el tonto. Merlín comentó que había visto los resultados de su examen y que era como si uno de los 4 emperadores los hubiera respondido. Además, los docentes habían corroborado que todo estaba correcto, aunque ninguno entendía su proceso de resolución. Eso se debía a que sus respuestas se basaban en teorías mágicas de hace 400 años. El prota pensó que ya lo había jodido todo por no tener en cuenta el paso del tiempo. Merlín le dijo que era igual a alguien muy importante para ella. Después le pidió disculpas por haberse alterado tanto, pero no había podido evitarlo, ya que se trataba de su maestro. Y volvió a preguntarle si tenía alguna relación con Eftal, el emperador del rayo. Por un momento, el prota quiso contarle toda la verdad. Pero, al notar que los estudiantes de alrededor estaban escuchando, le pidió a Merlín que se acercara porque quería decirle algo en secreto. Entonces le contó que el emperador del rayo había tenido una amante y que ambos tuvieron un hijo, al que decidieron mantener oculto. Ese niño poseía una gran aptitud mágica y, en secreto, el emperador del rayo le enseñó todo lo que sabía. Con el paso del tiempo, el muchacho se volvió un ermitaño y pasó su vida practicando magia en completa soledad. Pero Merlín le respondió que la doblara y se la pasara a la siguiente persona, porque no le creía nada, ya que nadie le había informado jamás de algo así. Entonces Eftal le soltó que el emperador del rayo se fue con la abuela Coco al descubrir que no tenía aptitud mágica. Merlín intentó callarlo, estampándolo en sus tramas. Le explicó que ese tema debía mantenerse en secreto para no dañar la reputación de los 4 emperadores. Además, le dijo que no debía hablar de eso en público. Sin embargo, eso terminó por convencerla. Entonces el prota se presentó como Eftal Orkot, el 13º. También le explicó que la gente no sabía de la existencia de ellos. Mientras tanto, en su mente, se disculpaba con Merlín por estarle mintiendo. Merlín confesó que se sentía triste porque nunca le habían contado esa historia, pero luego le dijo que quería descubrir cuál de los dos era el auténtico. Después de todo, además de ella, el supuesto clan del prota era el único que seguía el camino que había trazado Eftal, esforzarse por convertirse en el más fuerte. También le comentó que él no era el único que había seguido practicando magia. Eftal comprendió que Merlín había continuado entrenando durante esos 400 años. Merlín le dijo que como él era el representante estudiantil, participaría en las batallas de la tarde. Además, quería que se enfrentara a ella. Eftal pensó que si hacía eso, llamaría demasiado la atención. Aún así, terminó aceptando, porque quería ver qué había logrado Merlín durante esos 400 años. Rápidamente, el rumor de que el representante privilegiado se enfrentaría a Merlín en la batalla de práctica de la tarde comenzó a esparcirse por toda la academia. El prota nos explica que ese era un evento creado para que profesores y estudiantes se enfrentaran, y así dejar claro la diferencia de poder entre ambos. Además, nos cuenta que la única razón por la que aceptó el duelo fue porque quería ver cuánto había progresado su alumna después de 400 años. 3 doritos después, ya los vemos a ambos sobre la plataforma siendo presentados. El comentarista comenta que ese momento será de gran aprendizaje, ya que Merlín les mostrará cómo es la magia más poderosa. Por otro lado, vemos al público completamente eufórico, preguntándose qué clase de magia utilizará Merlín, aunque el prota también tiene a sus admiradoras apoyándolo. Eftal le comentó a Merlín que comenzaran con una pequeña prueba de habilidad. Merlín estuvo de acuerdo. Entonces el prota respondió lanzándole una llama explosiva de nivel 6 sin conjurar.
algo que dejó impactado al público, a los profesores, incluso puso a sudar al director del miedo. Merlín bloqueó el ataque utilizando un muro de nivel 7. Después ella le dijo que si era capaz de lanzar un hechizo de ese nivel sin conjurar, tal vez su historia sí sea cierta, y que tal vez él sea el 13º de su clan. Pero, aún así, ella seguía siendo la alumna favorita del Eftal original. Acto seguido, le lanzó una llama explosiva de nivel 6. El prota respondió utilizando el mismo hechizo de muro perfecto nivel 7. Mientras bloqueaba el ataque, pensó que era la primera vez que veía un hechizo de nivel 6 tan diestro, desde que había renacido en esa época. Entonces Merlín comenzó a levitar y volvió a lanzar el mismo hechizo de llama explosiva. Aquello hizo que el público se asustara. Después descendió y explicó que era posible lanzar magia de alto nivel varias veces sin necesidad de conjurar. Pero solo si realmente habías aprendido de su maestro, el emperador del rayo. Eftal le dijo que ya lo sabía. Mientras hablaba, ya tenía preparado un hechizo de nivel 7 llamado Escarcha Maligna. Ese hechizo terminó congelando la llama explosiva de Merlín. Ella se sorprendió al notar que el prota ya tenía preparado un hechizo de hielo, sabiendo que ella usaría uno de fuego. De pronto, el prota lanzó otro hechizo de nivel 7 llamado Titán de Hielo. Merlín logró detenerlo utilizando el mismo muro perfecto, aunque esta vez se la veía mucho más agitada. Entonces el prota comenzó a lanzarle una cadena de hechizos de nivel 7, obligándola a retroceder. Luego le lanzó un hechizo aún más refinado. Merlín reconoció que ese hechizo era igual de poderoso que su magia de nivel 7. El prota le comentó que, aunque ambos tenían la misma pureza mágica, no sería capaz de bloquear su titán helado. ¿Cómo? En ese momento, Merlín se dio cuenta de que el prota estaba señalando los errores de su hechizo. Además, sintió que le estaba enseñando cómo corregirlos. Entonces recordó a su maestro y lanzó un hechizo múltiple de escudo perfecto. Gracias a eso, logró resistir el ataque del prota. El prota comentó que un lanzamiento múltiple de un hechizo de nivel 7 implicaba concentrar toda la mente en acumular maná. Luego le preguntó si su ancestro no le había contado que, justamente por eso, nunca debía descuidar a su enemigo. Acto seguido, se lanzó directamente contra ella, pero Merlín respondió que sí se lo había enseñado. En un instante se teletransportó a la espalda del prota y le lanzó un hechizo de fuego de nivel 6. Eso dejó muy preocupados a los espectadores porque pensaron que el prota ya había valido. ¡Wey! ¡No! Pero el prota utilizó el mismo hechizo de teletransportación y apareció detrás de Merlín. Luego le contó que sospechaba que ella intentaría atacarlo por la espalda, así que preparó el mismo hechizo. Merlín comenzó a reírse y le dijo que el prota utilizaba las mismas técnicas que ella y que su maestro. Confesó que perder contra alguien que usaba las mismas técnicas y el mismo nombre que su maestro debería ser frustrante, pero se parecía tanto a él que lo único que podía sentir era nostalgia. Merlín le dijo al prota que terminaran el combate con su hechizo secreto más poderoso. Si lograba resistirlo, ella admitiría su derrota. Entonces preparó un hechizo de nivel 8 llamado Martillo de Thor. Al prota no le sorprendió demasiado ese hechizo, pero Merlín le dijo que eso no era todo, y lanzó el ataque. Eftal logró esquivarlo, pero Merlín continuó atacándolo mediante un lanzamiento múltiple. Esta vez tenía hechizos de magia en ambas manos. Luego activó magia en sus pies y realizó un lanzamiento múltiple triple. Pero el prota nuevamente lo esquivó. Finalmente, Merlín tenía hechizos de magia de nivel 8 en sus 4 extremidades. Comenzó a levitar y gritó como el mismísimo Kakaroto. Al prota le emocionó la demostración, ya que consideraba el hechizo secreto de Merlín como algo más que increíble. Ni siquiera en su vida anterior había visto algo parecido. En ese momento, reconoció que Merlín seguía siendo su alumna favorita, mientras recordaba los momentos que había compartido con ella. Así que el prota decidió responder con su hechizo de nivel 10 Eftal. Mientras miraba a Merlín, pensó que era una maravilla poder ver crecer a su alumna. Finalmente, lanzó el ataque contra Merlín. Ella reconoció que el hechizo era tan poderoso que había absorbido su martillo de Thor. Mientras miraba al prota, no pudo evitar pensar que la única persona capaz de hacer algo así era su maestro. Cuando Merlín se resignó a recibir el ataque, el prota decidió cancelarlo. Después, vemos a Merlín caer en cámara muy lenta. Cuando cayó al suelo, Merlín concluyó que la historia del prota era falsa, ya que su forma de pelear e incluso lanzar un hechizo de nivel 10 Eftal eran cosas que solo su maestro podía hacer. Cuando el prota se acercó, ella le preguntó directamente si era su maestro reencarnado. En ese punto, el prota solo pudo reconocerlo, ya que después de lucirse tanto, ya no había forma de ocultarlo. Le acarició la cabeza y le dijo que su hechizo secreto lo había sorprendido. Merlín se puso feliz al escucharlo y confirmar que realmente era su maestro.
Eftal le dijo que dejara de llorar como una niña, pero Merlín respondió que siempre sería una niña cuando él estuviera cerca. De pronto, llegó Anastasia, gritándole "amo" al prota. Al escucharla, Merlín le preguntó por qué tenía una esclava si todavía era estudiante. Eftal le explicó que ella era Anastasia y que había tenido algunos problemas. Después de mirarla, Merlín aceptó que seguramente tenía sus razones. Luego, Anastasia le explicó al prota que todo era un caos. Poco después, vemos a una horda de estudiantes y profesores acercándose al prota para pedirle que se convirtiera en profesor de la academia y presentara su último hechizo en la conferencia mágica. Merlín le preguntó a Eftal por qué se había inscrito en la academia. Él respondió que simplemente quería estudiar magia como un alumno más. Entonces Merlín le dijo que salieran de allí porque tenía una idea, y los tres comenzaron a escapar. 3 doritos después, los vemos caminando por un bosque. Al prota se le hacía familiar el camino, y cuando finalmente llegaron a su destino, se dio cuenta de que estaban en su antigua mansión. Merlín le dijo al prota que esperara allí hasta que terminara el papeleo. Luego les explicó a Eftal y Anastasia que haría los trámites necesarios para que ambos se convirtieran en sus hijos adoptivos y aprendices. De esa manera, Eftal podría utilizar las instalaciones de la academia cuando quisiera. La más pechugona del anime se emocionó con la idea de ir a la academia junto a su maestro, además de poder estudiar y almorzar juntos. Pero el prota no entendía nada, así que Merlín le explicó que utilizaría su autoridad como directora para conseguir que ambos fueran inscritos. Finalmente, el prota entendió que estudiarían en la Academia Altena. Entonces reconoció que ahora podría estudiar todo lo que quisiera sobre magia. Eftal abrazó a Merlín y le agradeció. Oh my God! Más tarde, Eftal y Anastasia se estaban dirigiendo a la Cámara del Tesoro. Ahora que él podía usar una espada, quería conseguir una especial que se encontraba allí. Anastasia le preguntó si estaba bien que alguien como ella estuviera en ese lugar. El prota le respondió que Merlín les había dado permiso para ir donde quisieran. Cuando ya estaban cerca de la cámara, una lámpara saltó al pasillo y de ella salió una especie de genio para decirles que no los dejaría seguir avanzando. Empezó a decirles que se marcharan mientras los llamaba mocosos ladrones, pero Eftal respondió que no eran ladrones y que solo habían ido a buscar su katana Raikiri. Entonces el genio se cabreó y le preguntó cómo se atrevía a decir que Raikiri era de él, ya que esa era una katana legendaria. Antes estaba en el castillo del Rey Demonio y su valor era de rango triple S. Además, la había llevado Eftal, uno de los 4 emperadores. En ese momento, el prota recordó que el mismísimo Rey Demonio había usado a Raikiri para partir su hechizo de nivel 10, algo que casi lo manda a dormir. El genio les dijo que por lo visto eran estudiantes de Merlín, así que asumiría que solo querían echar un vistazo. Por eso les ordenó que se largaran. Además, tenía órdenes de Merlín de que nadie podía entrar, excepto el señor Eftal. El prota intentó hablar, pero el genio se volvió a cabrear y le dijo que solo estaba siendo indulgente porque pensó que la bruja de Merlín tenía gracia. También comentó que estaba cansado de recibir órdenes de esa bruja. Después comenzó a contarle al prota que Eftal, el emperador del rayo, era impotente, sin ninguna aptitud mágica, por lo que Merlín tampoco debía ser tan especial. Según él, Eftal no era ni la sombra de lo que decían. El prota se puso duro y preguntó dónde estaba la katana. Entonces el genio le dijo que estaba al fondo del pasillo, pero la cámara tenía magia de protección, por lo que un ladrón o un mago común no podría ni tocarla. Como mínimo tendría que estar al nivel de la bruja. Pero entonces el prota empezó a caminar, se acercó a la katana, la manoseó y usó un hechizo de dispersión perfecta, nivel 8. Mientras el genio se preguntaba qué jugada fue esa, apareció Merlín muy molesta porque había estado escuchando cómo el genio la llamaba bruja, pero Eftal le habló y la calmó por completo. Él le dijo que se había acordado de que Raikiri estaba allí. Merlín comprendió que ahora podía usar espadas, por lo que le pidió que algún día le enseñara. Además de llamarlo señor Eftal, al escuchar eso, y después de ver que lanzó un hechizo de dispersión nivel 8, sin conjurar, además de su actitud, se dio cuenta de que el prota era el Eftal original. Así que se arrodilló para pedirle disculpas, pero el prota le dijo que tranqui. También le comentó que ahora Anastasia y él vivían allí, así que debía recordar sus caras. Merlín también le advirtió que, si la volvía a llamar bruja, lo convertiría en jugo de genio. Mientras seguían hablando, Anastasia se quedó viendo la nueva espadota del prota. Ella también prestó atención cuando el genio lo llamó el Eftal original. Más tarde, los tres se encontraban caminando por la ciudad. Después de pasar un rato haciendo varias cosas y tomando té, Merlín le preguntó al prota qué pensaba hacer ahora. La mesera que estaba allí le sugirió que se unieran a una búsqueda del tesoro que se estaba realizando por toda la ciudad. Además de quedarse con lo que encontraran, el premio para el ganador era un viaje a las termas, así que se viene cap de suculencia. Mientras caminaban y decidían si buscar el tesoro, Anastasia se quedó viendo el cartel de la búsqueda del tesoro. Eftal le preguntó si quería ir a las termas. Aunque ella no respondió ni sí ni no, el prota anunció que se unirían a la búsqueda del tesoro. Anastasia se puso feliz, pero aclaró que no le interesaban mucho las termas, sino el tesoro.
Ella empezó a ponerse cada vez más roja y el prota le dijo que no necesitaba decir el motivo por el que quería el tesoro. Él se acercó al cartel y vio que estaban usando hechizos de camuflaje para dificultar la búsqueda. Anastasia sugirió que usara dispersión perfecta, pero Merlín comentó que eso sería un problema, ya que en toda la ciudad había hechizos de todo tipo, y usar dispersión perfecta provocaría varios inconvenientes. Entonces Heftal dijo que disiparía únicamente los hechizos de quien había lanzado la magia de camuflaje. Merlín le preguntó si era capaz de hacer algo tan preciso, y el prota lanzó Inhibición Mágica, nivel 5. Es así que pasaron toda la tarde buscando en varios lugares los tesoros que quería Anastasia. Después de encontrarlos todos, habían conseguido los boletos para las termas. Anastasia le agradeció al prota y se le escapó que los muñecos se parecían a él. Al final terminó aceptando que el motivo por el que quería buscar el tesoro era porque los muñecos del premio se parecían al prota cuando sonreía. Ya en la noche, Heftal se encontraba bebiendo algo. En ese momento llegó Anastasia con la cara seria, se arrodilló y le comentó que había entrado junto con Anastasia al baño grande con un único objetivo. Había revisado cada rincón del cuerpo de Anastasia para descubrir si era digna de satisfacer al prota durante toda la noche. Aunque Heftal le explicó que no tenían ese tipo de relación, Merlín insistió en que un hombre de primera como él necesitaba una amante de primera, y como ella era su mejor alumna, se dio a la tarea de revisarla todita. El prota ya no se aguantó y le metió un zape. Dejando de lado la suculencia, Merlín le contó que mientras la manoseaba, se dio cuenta que tenía una marca de esclava. Le preguntó si, aún sabiendo eso, permitiría que se quedara a su lado. Él respondió que sí, pero Merlín le dijo que eso era como si estuviera cargando una bomba. El prota se puso duro y dijo que esa era su decisión y que no quería escuchar una sola palabra más. Entonces Merlín terminó disculpándose. Al día siguiente, Heftal y Anastasia se encontraban caminando por la academia. Y todos los estudiantes empezaron a preguntarse por qué había un humano en la academia, ya que esta era exclusiva para razas superiores, mientras que los humanos eran considerados una raza inferior. Anastasia se dio cuenta de todo, y el prota le explicó que la academia solo era para demonios, por lo que era normal que reaccionaran así. Cuando llegaron a su aula, los demás estudiantes se quedaron tiesos al verlos. Entre ellos estaba una estudiante rubia llamada María, quien no podía creer que el nuevo estudiante fuera un humano. Los demás estudiantes también empezaron a comentar cosas, pero al prota no le importó y le dijo a Anastasia que fueran a sentarse. Sin embargo, ella también estaba tiesa y un poco tensa. De repente, María se acercó a Heftal para preguntarle cómo hizo para entrar en la academia, pero el bravucón del aula se metió y dijo que seguro era un humano importante y que tal vez había endulzado de alguna forma al comité escolar para que reescribieran las reglas y lo dejaran entrar. En el fondo, Heftal pensó que no estaba del todo equivocado. El bravucón se dirigió al prota y le preguntó si, después de su ingreso deshonesto, podría seguirles el ritmo. El prota respondió que se esforzaría. Eso hizo enojar aún más al bravucón, ya que para él había sido muy complicado pasar el examen de ingreso y la escuela solo era para la élite de la élite, como demonios y elfos. Heftal ignoró todo y se fue a sentar. María se le volvió a acercar y se disculpó por el comportamiento de Abe. Le dejó en claro que los humanos no eran bien vistos por ahí. Ella no discriminaba a las razas, pero sí al talento, y no podía ser compañera de un fracasado. Por eso, le recomendó que se alejara de su vista para siempre. El prota solo pudo pensar que era cierto que los demonios tenían más potencial mágico que los humanos, mientras recordaba la diferencia de hechizos entre Anastasia y su hermano Frasier. Después apareció Merlín y les pidió a todos que tomaran asiento, porque empezarían la clase. Les anunció que ella, Merlin Orcott, directora de la Academia Altena, sería su profesora desde ese momento. Oh my God. Abe se levantó y dijo que Merlin seguramente había escuchado los rumores sobre su talento y que por esa razón había decidido enseñarle personalmente. Pero Merlin respondió que no sabía quién era. Entonces él le dijo que era Abe Portes, el que tenía las mejores notas de esa clase. Merlin lo negó, señaló al prota y dijo que había venido por él. La clase no lo podía creer y, por supuesto, el prota no estaba muy cómodo. Abe volvió a hablar y dijo que seguramente el prota era hijo de alguien muy importante, ya que no había ninguna otra razón por la que un humano incompetente estuviera allí. Merlin respondió que, si solo podía ver los hechos a través de sus prejuicios, era un mago de tercera. Levantó la voz y les pidió a todos que observaran a Heftal, ya que conocerlo era la mejor oportunidad para que destruyeran cualquier prejuicio que tuvieran sobre los humanos. Híjole. Luego miró al prota y le pidió que los tratara a todos con compasión, incluyéndola, mientras lo llamaba señor y le guiñaba el ojo, algo que dejó muy sorprendida a toda la clase. Más tarde, vemos a Abe acercándose al prota junto a otros dos estudiantes para preguntarle quién era. En ese momento, Anastasia escuchó la conversación desde afuera del salón. Abe le dijo al prota que ya sabía lo que estaba pasando. La directora Merlin estaba dando clases de magia a niños humanos y había un rumor que decía que instruía personalmente a los más guapos. Por eso, según él, el prota era el juguetito de la bruja Merlin. Heftal le respondió que no era correcto llamarla bruja, entonces Abe se cabreó y se fue.
Continuando con la clase, Merlín les estaba diciendo a los estudiantes que debían decidir quién participaría en las batallas intercurso. En la clase ya se habían llenado todos los puestos excepto el de espadachín mágico. Merlín preguntó si había algún voluntario mientras miraba al prota, pero Eftal se escondió, ya que siempre que hay que pelear, su antiguo yo se emociona demasiado. Merlín siguió insistiendo en los beneficios de participar y se acercó directamente al prota para insinuar que participara. En ese momento, Abe se ofreció a participar y toda la clase comenzó a decir que era el mejor espadachín de la escuela y el más cualificado. Pero, de pronto, Anastasia levantó la mano y, con un poco de tartamudeo, propuso que participara su amo Eftal. Más tarde, vemos a Eftal y Abe listos para enfrentarse en un duelo y ver quién obtiene el cupo de espadachín mágico. Merlín les aclara que la magia está prohibida, así que deberán demostrar únicamente su destreza con la espada. El resto de estudiantes empieza a menospreciar al prota, diciendo que tiene miedo. Abe también empieza a fanfarronear y le ordena que empuñe su espada. Eftal reconoce que el tipo se ve fuerte, así que pretende engañarlo con una patada fácil de esquivar, luego seguir peleando un rato y, finalmente, perder a propósito, dejándose ganar. Finalmente, Merlín da la orden de que empiece el duelo. Eftal ejecuta su movimiento y termina dándole una patada en toda la cara a Abe. Algo que nadie puede creer, ni siquiera el propio Eftal. El movimiento deja muy mal a Abe, quien cae al suelo. Rápidamente Merlín anuncia que el ganador es Eftal. El momento de sorpresa por el resultado es interrumpido por María, que se saca una conclusión de quién sabe dónde y explica que el plan de Merlín seguramente es cambiar el plan de estudios de espadachín mágico. Se voltea hacia sus compañeros y les explica que escuchó que los humanos son muy fuertes en el combate cuerpo a cuerpo a pesar de no poder usar magia y que por eso les habían llevado un compañero espadachín muy fuerte. ¿Qué? Además, eso explicaría por qué el prota tenía un trato especial. Eftal no puede creer lo que están escuchando sus ojos, pero piensa que si con eso puede encajar mejor, sería bueno seguirles la corriente y termina confirmando que es cierto. Ya en la noche, Eftal y Anastasia se encontraban cenando. Ella le recordó que había vencido a alguien muy fuerte ese día y luego le preguntó qué haría en una situación donde la fuerza no sirviera. Él respondió que se esforzaría hasta que la fuerza funcionara. Pero Anastasia le preguntó si sería igual, aunque fuera un destino tan terrible que no pudiera cambiar. Eftal le dijo que sí, que eso era lo que estaba haciendo, arreglar algo que nadie podía arreglar. Anastasia volvió a hablar y le dijo que era alguien increíble, al contrario de ella, que seguía siendo una esclava inútil que no podía hacer nada por su amo, algo que consideraba injusto. En ese momento, ella le dijo que era 0 kilómetros y se encueró. Acto seguido, le propuso convertirse en su amante, pero el prota salió corriendo a todo gas y recogió su ropa para que pudiera vestirse. También le explicó que entendía que estaba agradecida con él y que no necesitaba hacer algo así, pues para él era suficiente con que se sentara a su lado y lo atendiera. Después de escuchar eso, Anastasia se vistió, comenzó a comer y mientras lloraba comentó que la carne estaba deliciosa. Al día siguiente, Eftal y Merlín estaban en la cámara del tesoro. El genio estaba llorando y disculpándose, ya que Anastasia había ido antes y, como era ella, la dejó pasar. Ella se había robado varios artefactos y tesoros, incluida la espada Raikiri, para luego desaparecer. Eftal dijo que la marca de esclava de Anastasia se había activado. Él explicó que los contratos de marca de esclava tenían reglas. No se puede ordenarle que cometa crímenes o que haga algo que acabe consigo misma. Sin embargo, hay una forma terrible de saltarse esas reglas, y esa es la marca especial. Merlín comentó que el solo hecho de crear una marca así era un crimen y le preguntó al prota qué pensaba hacer. Él respondió que podía aceptar la pérdida, pero eso no resolvería nada, así que él mismo rompería el contrato de su marca especial de esclava. Entonces, Merlín le contó que un dios una vez destruyó el país entero cuando se rompió una marca especial de esclava, y se nos explica que el hechizo que sostiene esa marca especial funciona gracias a una bestia de contrato llamada Dios. Eftal es consciente de que para romper la marca especial debe enfrentarse a ese dios, y si acaba perdiendo, el país que salvó como emperador del rayo será destruido. Antes de irse, Merlín le preguntó por qué se esforzaba tanto por ella si lo había traicionado. Él le respondió que era igual cuando la acogió a ella. Además, estaba seguro de que Anastasia se debe sentir culpable por haberlo traicionado. Él ya sabía que algo así podía pasar, así que hechizó los tesoros con rastreo. Y entonces se marchó diciendo que recuperaría a su Anastasia. En la siguiente escena, vemos cómo Anastasia llega a una mansión mientras lleva todo lo que le robó al prota, y se nos revela que su verdadero amo es Abe. Este la felicita por haber hecho un buen trabajo, además de decirle que se sorprendió cuando la vio llegar como alumna transferida. Luego empieza a admirar la espada Raikiri, que fue usada por un ayudante del rey demonio. También comenta que es mejor que los tesoros de los Edwards. Él le pregunta a Anastasia si sabía que el prota era tan fuerte.
Y vemos un flashback donde Abe le estaba pidiendo a Anastasia que hiciera lo posible para que él y Eftal se enfrentaran. Cuando estaba a punto de decirle que el prota era muy fuerte, la interrumpió molesto diciendo que era una orden. De nuevo al presente, Anastasia le dijo que no, y luego le preguntó si ese sería su último trabajo. Abe respondió que sí, ya sumando los 3 artefactos que había llevado su hermana, más los 2 de ella, eran 5, y eso completaba el contrato de la generación de Anastasia. Pero también dijo que la marca especial no significaba solo eso. La maldición especial de marca sobre el clan Branova, por eliminar a sus pares, no desaparecerá. Luego se acercó a ella para decirle que si algún día tenía descendencia, sus hijos heredarán la marca especial y deberán hacer lo mismo que ella. Después de decir eso se fue. Después vemos a Anastasia en su habitación diciendo que siempre que regresa de completar un robo se siente asquerosa, pero ese día se siente peor que nunca porque traicionó al prota, aunque se dice a sí misma que ya acabó todo, mientras nombra el nombre de su hermana. Luego vemos un flashback donde Anastasia era pequeña. Se encontraba discutiendo con su hermana porque había vuelto a casa después de mucho tiempo. Su hermana Tatiana le responde que nadie la quiere por ese lugar y le recuerda que por culpa de que su mamá la dio a luz, ella se fue con la abuela Coco, o por lo menos eso trata de decir. Anastasia le dice que es cruel y continúa diciéndole a su hermana que no le importa que haya vuelto, pero en ese momento llega su padre para calmarlas y Tatiana le da unas cuantas monedas a su padre. Anastasia le vuelve a recordar que se fue por 6 meses y solo trajo eso, y que, visto por su ropa cara, seguramente prefiere divertirse. Le reclama porque no ayuda a trabajar en la casa y le grita que la odia. Al escuchar eso, Tatiana sonríe y se marcha. El tiempo pasó y un día llegaron varios carruajes a la casa de Anastasia, arrojaron una bolsa frente a ella y cuando Anastasia la vio, se dio cuenta de que era el cuerpo sin vida de su hermana. Ella no pudo evitar llorar y corrió hacia ella para verla. En ese momento, inmovilizan el brazo de Anastasia y Abe, todavía pequeño, le pregunta a su padre si ella es la siguiente. También le ordena al padre de Anastasia que muestre respeto. Este se arrodilla y le presenta a su segunda hija, Anastasia, y le dice que puede servirle en lugar de Tatiana. Entonces, el padre de Abe ordena que comiencen el ritual. 3 doritos después, vemos a Anastasia al lado del cuerpo sin vida de su hermana. Alrededor, hay varias personas listas para comenzar el ritual. El padre de Abe le habla sobre la marca especial y también sobre cómo su hermana cometió un error al cumplir el contrato, así que, a partir de ahora, ella será esclava del clan Portes. También le habla sobre los 5 artefactos que debe entregar cada generación. Como su hermana entregó 3, ella deberá entregar 2 más. Después, la tarea pasará a la siguiente generación por toda la eternidad. Abe interrumpe y dice que tendrá que infiltrarse en casas nobles y robarlos, pero que no debe dejar que la descubran como a su hermana o terminará como ella. Sin más, el padre de Abe ordena que comiencen. Mientras ocurre el ritual, Anastasia nos cuenta que hace 300 años sus ancestros atacaron al clan Portes e intentaron robarles, a pesar de ser demonios como ellos. Sin embargo, fueron vencidos, pero por el crimen de eliminar demonios, los obligaron a llevar para siempre una marca especial de esclavo. Ahora sabe que su hermana lo sabía y que intentó cargar con todo ella sola. Entendió que ella quiso que la odiara a propósito, para que cuando la atraparan, no le doliera tanto. Al terminar el ritual, empezó a sentirse culpable por haber tratado tan mal a su hermana y se disculpó con su cuerpo sin vida. De nuevo en el presente, Abe se encontraba diciéndole a Anastasia que debía traer 3 artefactos más, ya que en total son 5 por su cuenta. Anastasia intentó protestar, pero Abe le dijo que mientras tuviera esa marca, debía obedecerlo. Además, su padre estaba contento con su trabajo, por lo que no podían perder a una buena esclava. También le siguió diciendo que tuviera hijos con el hombre que le asignaran para que la marca pasara a la siguiente mascota. Anastasia preguntó por qué entonces había muerto su hermana, a pesar de que arriesgó su vida para conseguirles artefactos. ¿Qué pasaría con sus sentimientos? Abe respondió que eso no le importaba y que, como ese era un gran día, le contaría la verdad. Hace 300 años, quienes iniciaron la guerra por territorios fueron, en realidad, los ancestros de Abe. Fueron ellos quienes culparon al clan de Anastasia de falsos crímenes y los obligaron a llevar la marca especial por toda la eternidad. Al ver la cara que puso Anastasia después de escuchar la verdad, Abe empezó a reírse, ya que su hermana había puesto la misma cara cuando escuchó la verdad. Anastasia se levantó y se fue, mientras Abe decía que mientras tuviera esa marca de esclava, tendría que volver con su amo cada 6 meses.